Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga, de verdad que es un gusto estar con ustedes nuevamente, gracias por recibirnos en su casa cada domingo y gracias porque se están conectando los días domingos a participar de este servicio hermoso. Le damos gracias a Dios también por la participación de cada uno de ustedes en los devocionales diarios que hacemos a las 8 de la noche por Zoom. Si usted no está vinculado todavía, entre al chat de la iglesia o mándenos un correo y con mucho gusto lo invitaremos a que participe cada día. Voy a invitarlos a que tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Dios, que tú, Señor, estás dispuesto a bendecirnos, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, porque cuando nos acercamos a tu presencia, Señor, tú dices en tu palabra que siempre tienes un regalo para nosotros, Padre Santo. Porque dice tu palabra que el que busque a Dios crea que le halla y que es galardonador de los que le buscan, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, estamos expectantes, Padre Celestial, para recibir ese regalo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este tiempo que queremos entregar en tus manos, Señor. Pero queremos pedirte, Padre Celestial, que seas tu Dios, permitiendo, Dios, que este tiempo sea un tiempo de comunión perfecta contigo, Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo, uniéndonos como un solo Espíritu, Padre Santo, para que podamos escuchar tu palabra, Señor, para que podamos, Padre Celestial, meditar en ella, Señor, y recibir esa revelación de tu parte a nuestro espíritu, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por nuestra iglesia, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada uno de los miembros de nuestra congregación, Señor. Te pido, Dios, que la bendición tuya esté sobre ellos y sobre cada persona, Señor, que se ha conectado para escuchar esta prédica, Padre Santo. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Muy bien, querida familia. Hoy quiero que estudiemos un tema que es muy importante y es muy interesante para esta época. Y es que, como lo dice el nombre de esta prédica, debemos esperar lo mejor de esta pandemia. Y esto pareciera que fuera absurdo, ¿no? Pareciera que las cosas malas no pueden traer nunca nada bueno. Pero Dios es Dios, porque justamente Él puede sacar de lo malo algo muy bueno. Y es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Qué es lo bueno que podemos sacar de esta pandemia? Y yo pienso que lo mejor que podemos hacer nosotros es definitivamente lograr la aprobación de Dios en nuestra vida y con nuestros actos. Pero, ¿cómo podemos hacer para conseguir la aprobación de Dios? ¿Siendo más bueno que malo? No. ¿Cumpliendo los 10 mandamientos? No exactamente. ¿Prometiendo ser perfecto? Tampoco. ¿Haciendo cosas grandes? No. ¿Siendo religioso y yendo a la iglesia? No. La Biblia dice solamente hay una forma de ganar la aprobación de Dios. Hay solo una forma de poder ganar una sonrisa de Dios en nuestra vida. Y es a través de la fe. En el libro de los Efesios, en el capítulo 11, dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Así pues que la única manera en que podemos ganar la aprobación de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, su Hijo. Puede que tengamos una excelente personalidad, pero sin Jesucristo es imposible agradar a Dios. Puede que hagamos cosas grandes en la vida, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es posible que seamos una persona muy importante, que sea una persona muy pudiente, muy exitosa, pero sin creer en Jesucristo es imposible agradar a Dios. La palabra fe está escrita 247 veces en la Biblia, y de las cuales solamente 2 están en el Antiguo Testamento. Y es muy curioso porque está solamente en el libro de Isaías y en el libro de Habacuc. En Isaías 57:11 dice: ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿Que has faltado a la fe? Y en Habacuc dice: mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. De tal manera pues que la fe es un asunto muy, muy importante para el cristianismo. Mucho más importante
la fe en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento incluso. De hecho, se nombra 245 veces en el Nuevo Testamento. Y por consiguiente, vamos a empezar a trabajar sobre la fe, porque es un tema que concierne mucho a los cristianos y tiene que ver con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestro ambiente, con nuestro diario vivir. Dice en la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. De tal manera que tenemos que conocer de la fe para poder vivir en justicia. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que nuestra fe aumente? En Lucas 17:5 le dijeron los apóstoles al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Conoces un grano de mostaza? Es tan grande como la cabeza de un alfiler. Es una semilla. Y lo importante de la fe, en este caso, no es exactamente el tamaño de la semilla, sino el potencial que tiene por dentro. Puede ser una semilla de mostaza que es pequeñita, tiene menos de 1 milímetro de diámetro. O puede ser una semilla tan grande como un coco, que puede tener 15 o 20 centímetros de diámetro. Pero ambos son una semilla, ambos tienen la misma característica de reproducirse, de generar vida. Y lo más importante es la esencia de lo que es la fe, de lo que es la semilla. Usted puede tener muchos objetos del mismo tamaño de una semilla de mostaza o de un coco, pero solamente ellos tienen esa virtud de que cuando entran en contacto con su elemento, se desarrolla una reacción en cadena que transforma todas las cosas y genera vida. Y esto es lo mismo que hace la fe. Cuando tú tienes una promesa y la siembras en una circunstancia determinada, esa promesa empieza a tomar contacto con su elemento, que es la situación sobre la cual estamos proclamando esa palabra. Y esa situación empieza a transformarse y empieza a generar vida y empieza a cambiar. La fe hace que cambien las circunstancias. Pero nosotros podemos quedarnos con una semilla y guardarla en un frasco de vidrio. O podemos utilizar las semillas para jugar a los dados. Podemos utilizar la semilla para hacer artesanías y colgarnos al cuello. Utilizarlas como amuletos. Podemos utilizar las semillas para rituales. En diciembre la gente vive vendiendo espigas de trigo, diciendo que si entra el año con una espiga de trigo en la mano van a tener prosperidad y cosas por el estilo. Pero realmente lo que hay que hacer con las semillas es sembrarlas, ¿verdad? Entonces vemos que la semilla tiene en sí una doble función. Una, producir alimento, exactamente. Puedes coger una semilla, puedes moler, puedes sacarle aceite de esa semilla, o puedes producir harina de esa semilla, o puedes producir una masa, o puedes comer la semilla. Pero también puedes sacarle el mejor fruto a esa semilla y es sembrarla para que produzca vida. Entonces, ahí está nuestra situación y la actitud que tenemos que tener nosotros hacia las promesas de Dios. Todos hemos conocido las promesas de Dios y todos conocemos la palabra de Dios. Pero lo importante no es que tengamos la promesa de Dios y la enmarquemos y la tengamos ahí, sino que cada vez que vivamos una circunstancia determinada, busquemos la promesa que necesitamos y la apliquemos a esa circunstancia determinada. Y entonces esa palabra entra a obrar en esas circunstancias de tal manera que empieza a generar una reacción en cadena y empieza a producir vida y se transforma esa semilla en algo que da vida, en algo que cambia las circunstancias. De tal manera que tenemos que tener el discernimiento de qué hacer con la palabra de Dios. Puede ser que la tengamos como alimento y que nos estemos alimentando y que todos los días la leemos y meditamos en ella, pero no la ponemos en obra, no la ponemos en práctica. Y de esto realmente, bueno, sí nos estamos alimentando de la palabra, pero no le estamos sacando todo el potencial que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que memorizarla, tenemos que tenerla en nuestra mente, tenemos que tenerla allí y ir grabando cada día una promesa. Y si cada día grabamos una promesa,
pues al final del año vamos a haber aprendido 365 promesas. De tal manera que en 20 años hemos aprendido todas las 7,000 promesas de la Biblia. Las hemos memorizado. Y si grabamos no una promesa diaria, sino 2, lo haremos en 10 años. Y si grabamos 4, lo haremos en 5 años. Y en 5 años usted habrá memorizado absolutamente todas las promesas de la Biblia. Pero es necesario que empecemos a estudiar la palabra de Dios, a meditar en ella y que empecemos a utilizar esas promesas como semillas de fe. Si nosotros tenemos una vida nueva en Cristo, tenemos que ser multiplicadores de la semilla de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Note que es algo bien curioso, ¿no es cierto? Porque habla de que el oír viene por la palabra de Dios. Ok, ¿esto qué quiere decir? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pareciera que fuera un poquito confuso. La fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero cuando oímos, no solamente se trata de escuchar, se trata de oír por la palabra de Dios. ¿Esto qué significa? Que la palabra de Dios se confirma a sí mismo. La palabra de Dios nos permite interpretar la Biblia, nos permite entenderla y confirmarla. La palabra de Dios nos da la capacidad de poder comprender la palabra de Dios en toda su magnitud. De tal manera que una persona que escucha, que oye la palabra de Dios por ahí, quizás la escucha y la oye y le entra por un oído y le sale por la otra, porque no está escuchando por la palabra de Dios. Escuchar por la palabra de Dios significa que cuando nosotros vamos a leer la Biblia tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que abra nuestros oídos espirituales para que podamos comprender la esencia de la palabra de Dios y que podamos escuchar por la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para aumentar nuestra fe entonces? Aumentamos nuestra fe escuchando la palabra de Dios. Pero no se trata de oír nada más, porque cualquier persona puede oír. Los animales pueden oír, pero no por eso aumentar su fe. Los animales pueden escuchar, y la gente puede escuchar la palabra de Dios, pero no por eso va a crecer su fe. Es necesario que nosotros entremos en una dimensión espiritual para poder estudiar la palabra de Dios, en donde dispongamos nuestro espíritu a recibir la revelación de la palabra de Dios y que podamos entonces discernirla y que podamos entender la profundidad de esta palabra. La palabra de Dios ha sido dada para el hombre a fin de que, haciendo uso de su libre albedrío, tome la determinación voluntaria de obedecer a Dios. Pero para poderlo hacer, tiene que tener la convicción de que esa es la voluntad de Dios para su vida. La fe se incrementa cuando obedecemos la palabra de Dios. ¿Y por qué se incrementa cuando obedecemos la palabra de Dios? Porque Dios ha establecido una gran cantidad de bendiciones para quienes obedecen su palabra. Y si nosotros empezamos a obedecer la palabra de Dios, vamos dándonos cuenta que entonces la bendición de Dios empieza a acercarse a nuestra vida, que Dios empieza a cambiar las condiciones nuestras que estaban en maldición, las empieza a cambiar por condiciones de bendición. Y vemos que el Señor empieza a guardarnos, a protegernos, a guiarnos en el camino en que debemos andar. Y por lo tanto nuestra fe va a ir creciendo. La fe tiene que ver con nuestra elección. Nosotros determinamos qué tanto el poder de Dios puede actuar en nuestra vida. Recuerden ustedes que cada vez que Jesús hizo un milagro, le dijo a la gente, hágase en ustedes de acuerdo con su fe. De acuerdo con tu fe te sea hecho. De tal manera que nuestra fe determina la dimensión del milagro. De acuerdo con nuestra fe determinamos que ese milagro va a ser más grande o más pequeño. Nosotros le vamos a dar realmente la dimensión del milagro a través de nuestra fe. Según usted determina, basado en el conocimiento que tenga de la palabra de Dios, aplicado a una circunstancia, usted va a elegir qué va a suceder en su vida. Porque el Señor va a decir, háganse ustedes de acuerdo a su fe. Y por lo tanto, tenemos que alimentar nuestra fe.
Nos toca elegir cuánto Dios va a bendecir nuestra vida. Elegimos cuántas respuestas vamos a tener a nuestras oraciones. Elegimos cuánto nos va a usar Dios en su plan para el mundo. Veíamos la semana pasada que tenemos que poner a volar nuestra imaginación, porque muchas veces nuestra imaginación es mucho más corta que los planes que Dios tiene para nuestra vida. Y por eso tenemos que abrir nuestra mente y pensar en grande y definir cuánto queremos que Dios nos use, porque todo va a funcionar de acuerdo con nuestra fe. Si tienes mucha fe, vas a lograr mucho en la vida. Si tienes poca fe, seguramente vas a lograr poco. Y si no tienes nada de fe, pues va a ser muy poco lo que vas a lograr realmente. La fe es la llave que abre las puertas del cielo y que abre las puertas de las bendiciones de Dios. Y esto es muy importante entonces, desarrollar nuestra fe. Tenemos una semilla y esa semilla tenemos que sembrarla y vamos a esperar un tiempo y luego vamos a ver que esa semillita va creciendo y que después da flores, que da fruto y después vamos a tener una gran cosecha y vamos a tener no otra vez una semilla, vamos a tener cientos de semillas. De tal manera que si tienes una promesa en la palabra de Dios y la crees para ti, debes sembrarla en las circunstancias de tu vida y debes esperar lo mejor. Creer que la semilla va a germinar. Creer que esa semilla que acabamos de sembrar se va a desarrollar y no que se quedó olvidada ahí en el tiempo. No, tenemos que estar expectantes de lo que el Señor hace con esa siembra. Porque si crees que no va a germinar y además lo confiesas, pues posiblemente no va a dar ningún fruto. Puede que nunca germine. Acuérdense que el Señor hace milagros de acuerdo a nuestra fe. De acuerdo a tu fe te será dada. Fe es esperar lo mejor en las promesas de Dios. Y en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que si la fe es la certeza de lo que se espera, significa que la fe asegura las cosas que nosotros estamos esperando. Fe no es un pensamiento positivo, el pensamiento positivo es bueno y me gusta andar con gente que piensa positivamente. Pues ¿cuál es la alternativa? Andar con gente que piensa negativamente, y eso definitivamente nos hace mal, porque la gente que piensa negativamente definitivamente no está obedeciendo a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo sano, en todo lo justo, en todo lo que es de buen nombre. Tenemos que pensar en eso, de tal manera que cuando andamos con gente positiva, es mucho mejor que cuando andamos con gente negativa, ¿verdad? El pensamiento positivo es bueno, pero está muy limitado y ciertamente no es fe. La fe no cambia las leyes naturales, pero sí afecta a las circunstancias. El pensamiento positivo no cambia las leyes naturales, no afecta a las circunstancias, pero nos mantiene ilusionados, nos mantiene en paz por lo menos, ¿no es cierto? Nos mantiene con algo de esperanza. De tal manera que necesitamos tener fe más que pensamiento positivo. O sea, el pensamiento positivo es simplemente creer que cuando nosotros sembramos una semilla de fe en una circunstancia determinada, tenemos que tener la certeza de que Dios va a obrar en esa circunstancia. No se trata de hacer declaraciones sobre lo que nosotros quisiéramos que sucediera o que fuera. Se trata de basar nuestras declaraciones en una proclamación de la palabra de Dios, de tal manera que nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Recuerdo que en alguna oportunidad estábamos en un asado y un niño de 4 años le dice a la mamá: mami, la atmósfera está oscura, no hay cielos abiertos. Y la madre del niño le dice: no importa, ve y diviértate antes de que llueva, ¿verdad? Pero el papá, que era un hombre de fe, lo llamó y le dijo: no, ven acá, ven y oramos para que el Señor abra los cielos y cambie la atmósfera. Y oraron, y fue impresionante porque la atmósfera cambió completamente, el sol iluminó completamente el lugar y pudieron pasar una tarde deliciosa. Y puede ser que tú estés en la misma circunstancia con un tremendo asado en la casa, pero todo el pensamiento positivo del mundo no afectaría la atmósfera. Pero la palabra de Dios aplicada a las circunstancias sí cambia las circunstancias. ¿Recuerdan cuando Jesucristo reprendió la tormenta? Él reprendió la tormenta y se calmaron los mares.
Y Él dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores. De tal manera que esto que hizo el padre del niño realmente era bíblico y funcionó. Y vimos la gloria de Dios. ¿Cuántos creen entonces que la fe de ese niño creció muchísimo ese día? Y que ese niño cada vez que va a encontrar una circunstancia adversa, va a ir a la palabra de Dios y va a proclamar bendición de Dios para su vida y las circunstancias van a cambiar. Tenemos que esperar lo mejor para nuestra vida. A pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, tenemos que saber que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Muchas personas están desesperadas con la pandemia, han entrado en pánico y están en un temor terrible por causa de esta pandemia. Pero cuando nos acogemos a las promesas de Dios, entonces podemos declararlas en nuestra vida y poder vivir una vida de victoria. Pero lo importante es que tenemos que dejarnos guiar por el Señor. En el Salmo 38:8 de la Nueva Traducción Viviente dice: te voy a guiar a lo largo de los mejores caminos para tu vida. Te voy a aconsejar y te voy a cuidar. Bueno, si esto es una promesa del Señor, no tenemos por qué alarmarnos, no tenemos por qué angustiarnos, no tenemos por qué tener temor, sino simplemente estar confiados en que el Señor nos va a guiar, nos va a cuidar y nos va a aconsejar. Él está hablando de nuestra vida. Nuestra vida es particular. Dios diseñó tu vida para ti exclusivamente. Es como personalizada. Y todas las circunstancias que estés viviendo y que has vivido, Dios las ha usado para formar tu carácter hasta llevarlo a la semejanza de Cristo. Dios tiene cuidado de ti y de mí y de cada uno de nosotros. Y esta promesa de que Dios va a estar con nosotros, de que Dios va a estar a nuestro lado guiándonos, cuidándonos, que no nos dejará ni nos desamparará, es una promesa que tenemos que tenerla nosotros para cada uno de nosotros, porque esto es palabra de Dios. Y Dios, cuando da una promesa, está poniendo en juego su carácter. Él tiene siempre puestos los ojos sobre ti para bendecirte, para cuidarte, para formarte. Él no va a guiarte a ningún lugar donde su gracia no te acompañe. Él siempre va a llevarnos a un lugar donde su gracia va a ir con nosotros. Pero lo importante es entonces que nosotros nos dejemos guiar por Dios. Esto es fe. Cuando el Señor nos dice, ve y haz tal cosa, tenemos que hacerla. Como cuando le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Ni siquiera le dijo, mira, yo tengo un plan de que tú vayas a tal parte y hagas tal cosa. No, Él le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te diré. Tremenda la fe de Abraham, que hizo todos los arreglos y salió, bueno, Señor, aquí estoy, ¿a dónde me vas a mandar? El camino de tu vida es solamente para ti. El camino de tu vida está hecho como un traje a la medida, personalizado. El mejor camino para tu vida no es el mejor el camino para la vida de otra persona que anda a tu lado. El mejor camino para mi vida no es el mejor camino para ti. Dice el Salmo 32:8, te voy a guiar a lo largo de mis mejores caminos para tu vida y te voy a aconsejar y te voy a cuidar. Esa es una promesa que tenemos que tener para cada uno de nosotros. Pero no para todos es el mismo camino. Cada uno tiene un camino que Dios ha diseñado para bendecirlo. Y por eso tenemos que alegrarnos cuando Dios bendice a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. Porque ese es el camino de bendición que Dios tiene para ellos. Y el Señor tiene uno para cada uno de nosotros. De tal manera que lo que tenemos que hacer es ponernos en comunión con Dios, depender de Dios, buscar la presencia de Dios, dejarnos guiar por el Señor y el Señor se va a encargar de darnos la victoria. Tenemos que recordar esa historia de David y Goliat cuando estamos en situaciones difíciles. Y en este tiempo tenemos un Goliat tremendo que está amenazándonos todos los días cuando nos asomamos a la puerta. Y este famoso coronavirus es nuestro Goliat. Y puede ser que sean los efectos que ha traído esa pandemia. Y puede ser que nuestro Goliat sea algún problema de salud, un problema financiero. Pero tenemos que hacer lo que hizo David para poder vencer a Goliat. Recordemos la historia que estaba en 1 Samuel, capítulo 17.
Y nos habla de que los ejércitos de Israel estaban luchando con los ejércitos de los filisteos. Y los filisteos tenían un hombre gigante. Y era literalmente el hombre más alto registrado en toda la historia. Su nombre era Goliat. Se acercaba a los 3 metros, medía como 2 metros con 70 centímetros. Este realmente era un hombre gigante. Y todos se intimidaban al verlo. Y se salía y se paraba al frente del ejército y decía: desafío a cualquiera de vosotros, que 1 contra 10 que vengan. Y venía vociferando día tras día. Y todos los israelitas estaban temerosos, escondiéndose, estaban intimidados, estaban aterrorizados, todo el ejército de Israel. Pero había un joven que se llamaba David. Y él dijo: voy a luchar con él, le voy a desafiar. Todos piensan que él es demasiado grande para luchar con él, pero David tiene sus piedrecitas, ¿no? Y piensa: es demasiado grande para fallar. Y es un blanco grande. De todas maneras, Dios está de nuestra parte. Y Dios y yo somos mayoría, pensó él. De tal manera que lo podemos vencer. De la historia de David luchando con Goliat, aprendemos 3 cosas acerca de cómo David esperaba lo mejor y qué efecto tiene en nosotros. Primero que todo, cuando esperas lo mejor, estás honrando al Señor. Cuando pones tu confianza en alguien es porque ya tienes un conocimiento de esa persona. Y de acuerdo con el nivel de confianza que te ha dado, vas a poder esperar resultados y respuestas de esa persona. Si una persona te hace una promesa, tú tienes ya un margen de credibilidad bastante importante para creerla y darla por cierta y darla por recibido. Y si el Señor seguramente le puso en el corazón a David que fuera y retara a ese hombre, y él se dio cuenta que finalmente él iba como representante del ejército de Dios, pues indudablemente si el Señor se lo permitía a David, era porque lo iba a respaldar. Así pues que nosotros tenemos que entender lo mismo. Cuando Dios nos manda a hacer algo o nos pone en alguna situación determinada, tenemos que saber que Dios está ahí con nosotros, respaldándonos. Y entre más grandes sean nuestras expectativas en esa persona, mayor es la honra que le estamos dando a sus promesas. Y de tal manera que cuando el Señor nos da una promesa y nosotros ponemos nuestras expectativas en esa promesa con mucha firmeza, pues indudablemente estamos honrando a Dios. Y cuando nuestras expectativas sobre el cumplimiento de la palabra aplicada es mayor honra le estás dando al Señor. Esperar lo mejor implica que tú, que crees en Dios, tengas la certeza de que realmente Dios te guarda, te cuida, te protege, te bendice y te provee. Esperar que Dios te ayude es el cumplido más alto que puedes ofrecerle a Dios cuando estás haciendo su voluntad. Escucha cuál era la actitud de David. En 1 Samuel 17 dice, David le dice a Goliat: en el día de hoy el Señor te va a entregar y te voy a vencer y toda la tierra va a saber que hay un Dios en Israel. Tremendo. Él no estaba hablando y diciendo: no, es que yo soy más grande que tú, o yo te voy a vencer porque soy más fuerte. No, él dijo: el Señor te va a entregar en mis manos y te voy a vencer y toda la tierra va a saber que hay un Dios en Israel. De hecho, estaba dándole de una vez la gloria al Señor. A veces cuando cogemos la gloria para nosotros, entonces ahí el Señor ya nos deja solitos, ¿verdad? Para que consigamos las cosas con nuestro esfuerzo. Pero cuando le damos la gloria a Dios, Dios hace honrar su nombre. En segundo lugar, cuando tengo fe y espero lo mejor de Dios, aumenta mi habilidad en la vida. Eso es algo curioso. Cuando tienes la fe de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a guardar, que Dios te va a proteger, que Dios te va a proveer, que Dios te va a bendecir la obra de tus manos, Dios aumenta tu habilidad y tu capacidad de producción. Incrementa nuestra fuerza, así como lo hizo con David. ¿Se imaginan ustedes que él al primer ondazo
le clavó la piedra en la frente. Él había tomado 5 piedras por si acaso, ¿verdad? Pero con la primera, de una vez, tumbó al gigante. Y esto es porque Dios le dio esa capacidad, esa habilidad de poderlo hacer con tanta fuerza que lo logró. Entonces tenemos que andar siempre en fe, dependiendo de Dios, poniendo nuestros talentos en las manos de Dios y sabiendo que Dios también nos va a bendecir y nos va a prosperar porque va a bendecir la obra de nuestras manos. Y esto implica que tengamos una actitud de victoria, no una actitud de derrota. Pensar que siempre con Cristo somos más que vencedores. No importa la situación que estemos viviendo, si lo declaramos, definitivamente empieza a surtir un efecto importante en nuestra vida. Y el Señor empieza a guiarnos y aumenta nuestra habilidad. Pero a veces siempre buscamos un enfoque diferente. A veces pensamos que no importa que fracasemos, lo importante es aprender, como decía Maturana. Maturana decía que cuando nosotros perdíamos, ganábamos, porque podíamos aprender de nuestros errores. Entonces fíjense que la actitud no era la de ganar, no estaba centrada en lograr un resultado en goles, sino en un crecimiento interior. Ahí, perdónenme, pero Maturana estaba desenfocado. La idea no era tener un crecimiento interior, la idea era traer un título para Colombia. Y esta es la diferencia de actitud que tenemos que tener. Tenemos que fijarnos en el propósito final de lo que estamos haciendo y buscar con la ayuda de Dios tener la victoria. La fe tiene el poder de cambiar tu actitud acerca de la vida más que cualquier otra cosa. La fe refuerza nuestra habilidad en la vida. La fe nos ayuda a perfeccionar lo que nosotros estamos haciendo. En tercer lugar, nuestra fe anima a otros y mina al adversario. Noten que tan pronto Goliat cayó, los israelitas se llenaron de valor y empezaron a perseguir a los filisteos. Y toda la nación se sentía victoriosa, la nación estaba exaltada, animada por la fe de este joven que tuvo la victoria de las manos de Dios. Y es el poder que tiene la fe. Todo el mundo se anima, el optimismo es contagioso. La fe tiene el poder increíble de contagiarnos a todos y de crear una euforia positiva en nuestra vida. La fe trae optimismo. Cuando tienes fe, te haces más optimista en la vida. La fe desarrolla nuestra capacidad creativa también. La gente que tiene la fe más grande es también la más feliz. Y la gente que más tiene capacidad de ayudar a otras personas. Y por lo tanto, tenemos que desarrollar nuestra fe. Ahora, te preguntarás, ¿cómo puedo esperar lo mejor en medio de una pandemia? Tremendo, ¿verdad? Es realmente, pareciera que fuera absurdo considerar eso. Pero yo sé que esta pandemia ha traído cosas buenas para la vida de muchas personas. Y Dios sabe sacar algo bueno de ella. Lo importante es que nosotros pongamos nuestra vida en las manos de Dios y que nos dejemos guiar por Dios para que Dios nos dé eso grande que tiene para nosotros en este tiempo de pandemia. Ahora te vas a preguntar, ¿cómo puedo sacar lo mejor de esta pandemia? Pues créeme que poniéndola en manos de Dios y buscando de la dirección de Dios, vamos a poder encontrar lo mejor de esta pandemia. Yo sé que los que hemos hecho eso, hemos logrado cosas muy importantes al interior de nuestra vida y de nuestra familia. Y yo los invito a que busquemos de Dios, a que hagamos lo mismo que hizo David. Y sabemos que lo que le daba la certeza a David era que buscaba siempre la misericordia de Dios. Y es suficiente buscar cualquier salmo de David y vamos a encontrar cómo él siempre estaba contándole al Señor sus angustias, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus dolores. Él siempre recurría al Señor en tiempos de dificultad. Él no entraba en depresión y se echaba la pena, sino que al contrario se iba y adoraba al Señor y le contaba cómo estaba su corazón. Y por lo tanto,
lo que tenemos que hacer nosotros es, primero que todo, conectarnos con Dios cada mañana. Esto es supremamente importante, empezar el día con Dios. Esto nos hará más positivo, nos hará ser más optimistas, nos hará ser una persona de más fe. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Memorices ese versículo de Hebreos 11:6. Este versículo debe dar la confianza de que cada vez que usted va a la presencia del Señor, el Señor le va a dar un galardón, le va a dar un regalo. Eso significa que va a responder su oración. Pero es necesario que vayamos en oración cada día delante del Señor. El Salmo 5:3, por ejemplo, dice: por la mañana, oh Señor, tú escuchas mi voz. Por la mañana extiendo mis peticiones delante de ti y espero con expectación. ¿De dónde saca David ese espíritu de confianza y de expectativa? De su comunión con Dios, de estar todos los días en la presencia del Señor, empezar nuestro día con Dios. Antes de hablar con cualquier persona, antes de hacer cualquier cosa, Él siempre estaba en la presencia del Señor. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No se angustie porque no tiene la provisión. El Señor le va a proveer si usted pone su confianza en Él. Usted ve el problema de la deuda como una casa gigante, como viene a Goliat con temor, sin el menor deseo de enfrentarlo. Pero ahora hay que verlo como lo veía David, que le decía: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a enfrentar las huestes del Dios viviente? Apóyese en Dios y cambie de actitud hacia ese gigante que lo está fastidiando. Busque esas 5 piedrecitas lisas y busque esa onda que Dios le ha dado, que es su fe. Aliméntela, ejercítela, dispárela a la cabeza del gigante y acábelo de una vez. Usted es de las personas que reniega porque el día amanece lluvioso. Uy, qué día tan horrible. Es de los que se levantan regañando y protestando por todo, por la ropa, por el desayuno, porque tiene que levantarse e ir a trabajar, o porque no pudo dormir más, o porque se trasnochó, o porque lo despertaron los demás miembros de la familia, o porque Santos hizo esto o lo otro. No, perdónenme. Piense primero en Dios antes de molestarse en interactuar con alguien más. Vaya primero a la presencia del Señor y búsquelo a Él, descanse en Él. Y le recomiendo, acuéstese temprano, duerma lo suficiente, descanse. Una persona cansada se levanta con dificultad, necesita una alarma para que lo despierte, indudablemente se despierta alarmado. No mire noticias antes de acostarse, ni tampoco a primera hora de la mañana, porque de una vez lo alteran. Cuando usted prende el televisor y empieza a sonar arriba Bogotá, ¿no? Y empiezan a contar todos los crímenes que hubieron durante la noche. Eso indudablemente lo altera a uno. Tenemos que empezar nuestro día más bien escuchando una alabanza, escuchando y participando en adoración a Dios. 5 o 10 minutos que gastemos alabando al Señor definitivamente preparan nuestro espíritu para empezar una vida de fe, una vida de optimismo. Un tiempo de oración, exponiéndole los problemas al Señor, definitivamente nos pone paz en nuestro corazón y empieza a transformar las circunstancias de tal manera que eso que nos angustia ya queda en manos del Señor y el Señor lo transforma en bendición. Si quieres esperar lo mejor de esta pandemia, tenemos que pensar en las promesas que Dios nos da cada día. Y cada día tenemos que reclamar esas promesas. Dice el Salmo 119:95, dice: aunque los malos se esconden a lo largo del camino para matarme, yo mantendré mi mente tranquila y confiada en tus promesas, decía David. Necesitamos esas promesas durante el día para que nos ayuden a enfrentarnos a las amenazas de la vida, a las ansiedades que inevitablemente quieren desbaratar nuestro día. Salmo 119:11 dice: atesoro tus promesas en el fondo de mi corazón. Tenemos que atesorar esas promesas en el corazón. Tenemos que atesorar esas promesas que el Señor tiene para nosotros y tener siempre un pensamiento positivo. Esto es obedecer la palabra de Dios. Filipenses 4:8. Téngalo en su memoria. Recuerde,
hágalo. Dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay digno de alabanza, en esto pensad. Y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, hacedlo. Y el Dios de paz estará con vosotros. Cuando pensamos en esas cosas buenas, definitivamente nuestro día cambia completamente. Y nuestra mente se despeja. Y el Señor puede revelarnos las cosas que debemos hacer. Y empezamos a escuchar la voz de Dios, empezamos a escuchar algo distinto que el pesimismo y que las malas noticias. Si vamos a cambiar nuestro corazón, si vamos a cambiar esa ansiedad, si vamos a sentir menos amenazada nuestra vida, tenemos que hacerlo a través de escuchar cosas diferentes. Tenemos que escuchar las promesas de Dios, tenemos que proclamar esas promesas de Dios que van a empoderar nuestra fe y van a traer optimismo a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23, mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que lo prometió. En otras palabras, mantengamos un asidero firme en las promesas que nos mantienen caminando. Los tiempos no son buenos, los días son malos, dice la palabra de Dios, pero si nosotros mantenemos esas promesas, vamos a estar caminando firmes en el Señor. Recuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que cuando nos acercamos a Dios, sepamos que lo encontramos y que Él tiene un regalo para nosotros. Él es galardonador de los que le buscan. Memorice este versículo que es supremamente importante para nuestra vida. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Empieza a atesorar algunas de esas cosas en su corazón donde puedes hacer que las cosas cambien. No diga cosas estúpidas en una situación, no diga palabras necias. Dice la palabra de Dios que de cualquier palabra necia tendremos que dar cuenta ante el Señor. Pero busque al Señor, busque las promesas de Dios y eso va a hacer que podamos manejar las circunstancias que se nos presenten con sabiduría, de tal manera que las circunstancias sean transformadas. En tercer lugar, tenemos que confiar en el amor de Dios y alabar al Señor. Al Señor le encanta que lo alabemos. Es muy importante entonces que nosotros cambiemos la actitud de nuestro corazón y nos dispongamos a alabar al Señor. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 42:5? Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, no tenemos que abatirnos si es que tenemos la oportunidad de alabar al Señor. Y podemos alabar al Señor en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. No necesariamente tiene que ser el domingo a las 10 de la mañana en la iglesia. En cualquier lugar podemos alabar al Señor. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás deprimido? No, alabe al Señor. El Señor va a hacer cambiar las circunstancias. Tenemos que recordar que Dios nos ha dado muchas veces muchas cosas y a veces nos olvidamos de todos esos regalos que Dios nos da. A veces nos olvidamos de esos milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida. A veces nos olvidamos de la misericordia de Dios y del amor de Dios. Y por lo tanto tenemos que saber que Dios puede hacerlo otra vez, puede bendecirnos nuevamente, puede hacer otra vez un milagro. Recuerde que Dios lo ama, que Dios tiene control sobre su vida, que Dios ve todo lo que está pasando ahora mismo, pero Él está mirando la actitud de su corazón también. Y sepa que Dios puede cambiar las cosas si es que cambia la actitud de nuestro corazón para con Dios. Tenemos que entender que Dios es soberano y hay algunas cosas que no podemos comprender. Pero tenemos que confiar que lo que Dios hace es lo mejor para nuestra vida. A veces tenemos que aceptar la disciplina del Señor. A veces el Señor nos disciplina y quiere tratar con nuestra vida porque estamos alejados de Él o porque hemos desobedecido su palabra. En Hebreos 12:5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Amén. Entonces puede ser que el Señor esté tratando en algunas áreas de nuestra vida y es necesario la disciplina del Señor,
Pero tenemos que saber que Dios va a poner esa disciplina mientras cambia la actitud de nuestro corazón. Cuando el Señor nos pone disciplina y nosotros caemos en cuenta de cuál es el error que estamos cometiendo y nos arrepentimos, el Señor para la disciplina. Por eso dice la palabra de Dios, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir que cuando tú estás esperando algo de parte de Dios o estás en disciplina del Señor, el Señor lo que está esperando es que te arrepientas. Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos a fin de que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que nosotros nos arrepintamos. Y arrepentirnos significa dejar de hacer eso que estamos haciendo. Amén. El Señor en el Salmo 91, 14 dice, te voy a sacar de cualquier problema. Voy a cuidarte, voy a protegerte. Y por lo tanto tenemos que esperar en Dios y saber que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida. Pero también tenemos que reunirnos con gente creyente y estar hablando con gente creyente. Cuando no hablamos con gente creyente y hablamos con gente que está hablando de cosas negativas, indudablemente nos contaminan. Pero dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De ellos tenemos que ser compañeros, tenemos que asociarnos con esos hermanos en la fe que están pensando en fe lo mismo que nosotros. Primera de Corintios 15, 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener cuidado de todo lo que vayamos nosotros a decir. Tenemos que tener cuidado de las conversaciones que nosotros tengamos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Acuérdense del Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese hombre es un bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Esto es importante que nosotros entendamos, que nuestras palabras tienen que ser palabras siempre de bendición. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejemos de reunirnos como algunas personas tienen por costumbre. Al contrario, tenemos que reunirnos y animarnos los unos a los otros. Es muy importante que entremos a los devocionales diarios, es muy importante que participemos con los demás hermanos de estos estudios que estamos haciendo cada día por media hora, solamente 30 minuticos de un tiempo de devocional que lo estamos haciendo. Tenemos también otros cursos que se están dictando. Participe, vincúlese en estos cursos y esto va a hacer que su fe crezca y que el Señor pueda ayudarle a sacar lo mejor de esta pandemia. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque sabemos, Señor, que estamos en unas circunstancias, Padre Celestial, en las cuales, Señor, tú te puedes glorificar, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por nuestra vida, por el cuidado que tienes de nosotros, Señor. Gracias por tu provisión y por tu protección, Padre Celestial. Hoy, Señor, queremos colocar en tus manos, Señor, nuestras vidas, Dios, y suplicarte, Padre Celestial, que tú, Señor, seas colocando en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, de estar cada día, Señor, en tu presencia, Padre Celestial, estudiando tu palabra, Señor, alabándote, Señor, llenándonos, Señor, del conocimiento de tu palabra, de tus promesas, Padre Santo. Ayúdanos, bendito Dios del cielo, a proclamar esas promesas en las circunstancias difíciles, Padre Santo, para que podamos, Señor, crecer en fe, Padre Celestial, y podamos ver transformadas las circunstancias, Señor, y podamos sacar de esta pandemia lo mejor, Padre Santo. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, nos permitas ver, sacar algo muy bueno, Señor, de esta pandemia, Padre Santo. Porque a partir de hoy, Señor, nos comprometemos, Padre Celestial, a estar en comunión contigo, Señor. Nos comprometemos, Padre Celestial, a estar en tu presencia cada día, Dios, buscando de ti, Señor, buscando tu misericordia, Padre Santo.
Hoy te pido, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas bendiciéndonos, Señor, colocando en nuestros corazones, Señor, ese deseo ferviente de servirte, Padre Celestial, de ir y compartir tu palabra, Señor, con las personas que no la conocen, Señor, esos familiares nuestros, Señor, que están sumidos en la angustia, en la preocupación, en la desesperación, que tienen esos Goliat, Padre Santo, que los mantienen atemorizados, Padre Celestial. Úsanos, Señor, con poder y gloria, Dios, para llevarles la victoria en tu nombre, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde, les amamos mucho y nos vemos entonces a las 8 de la noche. Feliz día, un gran abrazo para todos.